y que nadie podía quererlos y cuidarlos como ella misma. El señor Lawson tiene razón, pensó. Es preciso hacer creer al duque que soy la institutriz de los niños, y como seguramente no querrá tomarse el trabajo de buscar otra, estará conforme con que me mantenga en el puesto. En ese momento, el señor Lawson regresó al despacho. Aquí está la carta para su editor. Es breve y concisa, y les he pedido que envíen el manuscrito a esta oficina. Estará más seguro en mis manos que en algún rincón del castillo de Granchester. Tamara se volvió y caminó lentamente hacia el escritorio. Al ver la expresión de su rostro, el señor Lawson le dijo: «Lo siento, sé que para usted esto representa un montón de trabajo perdido, pero le aseguro que es lo único que puede hacer». Al ver que Tamara tomaba una pluma, agregó: «Debe tratar de escribir otro libro, y tal vez pueda decir cosas agradables acerca del castillo de Granchester, y hasta de su dueño. Si los deseos fueran caballos, los mendigos cabalgarían», respondió Tamara con una sonrisa. Firmó la carta y puso la pluma de ave en su lugar. «Trataré de olvidarlo», dijo, «pero supongo que todos los autores, al enviar una obra al editor, tienen la sensación de haber engendrado a una criatura, y yo no puedo dejar de lamentar la pérdida de este hijo que no llegó a nacer». El señor Lawson dijo riendo: «Ese es el tipo de comentario, señorita Selincourt, que no debe hacer en el castillo de Granchester. Es algo que, sin duda, ofendería a los Grant de mayor edad. Atajaré tanto mi lengua como mi pluma, y mi próximo manuscrito pasará primero por sus manos, para que le suprima todo término difamatorio antes de llegar a los editores. Le haré cumplir su promesa, pues no tengo el menor deseo, señorita Selincourt, de defenderla en la corte. Y yo tampoco tengo ningún interés en conocer las cárceles por dentro. Hoy mismo enviaré esta carta y la del duque, y pasado mañana iré a su casa para ayudarla a preparar su viaje. Para entonces ya habré hecho todos los arreglos. Es usted muy amable», dijo ella, extendiendo ambas manos hacia él. «Sé que Ronald y mi hermana le estarían agradecidos por la bondad que ha demostrado hacia mí y hacia los niños». El señor Lawson le retuvo las manos con firmeza y añadió: «Es usted muy valiente, querida mía. No se imagina cuánto hubiera deseado poder darle mejores noticias. Pero tal vez, quién puede saberlo, todo sea para bien. Si es lo mejor para los niños, eso solo me pondrá contenta. Pero para ser sincera, tengo grandes reservas respecto de lo que pueda suceder en el castillo de Granchester». Mientras Tamara cabalgaba de regreso en el viejo caballo que había servido fielmente a la familia durante tanto tiempo, la brisa acarició su rostro, y pensó que siempre añoraría la belleza de Cornwall. Había venido a vivir con su hermana después de la muerte de su padre, y le pareció tan maravillosa la agreste belleza del extremo más remoto de Inglaterra, que jamás llegó a extrañar la vida agitada de Oxford. Tenía apenas 15 años cuando su padre, Conrad Selincourt, había fallecido de un ataque al corazón. Ella lo había cuidado durante sus últimos años, después que murió su madre, y quizá por esa razón, Tamara poseía una madurez superior a la de las chicas de su edad y, además, una mejor educación. Mientras vivió en Oxford, tuvo oportunidad de conocer y tratar a gran número de hombres, tan educados e inteligentes como su padre. Además, desde que tuvo edad para leer, había tenido acceso a las bibliotecas más afamadas. Las dos hijas de Conrad Selincourt habían heredado de él su asombrosa inteligencia y, de su madre, la belleza. Pues Micah había logrado ocupar un lugar en la compañía de ópera no solo por la calidad de su voz, sino por su hermosura. El maestro que tuvo en Oxford le había conseguido el puesto, procurando que tuviera un salario superior al que correspondía a una aficionada sin experiencia. La compañía de ópera no era la clásica compañía sin fondos que viajaba de una ciudad a otra, sino que estaba financiada en forma privada por un comité de amantes del arte que consideraba importante que la gente de las afueras de Londres tuviera oportunidad de escuchar buena música.
Durante la presentación que hicieron en Oxford, una de las cantantes principales se enfermó, y Maika tuvo la oportunidad de ocupar su lugar. Maika no solo cantaba maravillosamente bien, sino que se veía tan bella que tanto el productor como el administrador pensaron que era la persona indicada para ocupar el puesto vacante. Era pues un insulto y una gran injusticia que el duque de Granchester se refiriera a ella como a una actriz vulgar, poco menos que una prostituta. Todas las mujeres que trabajaban en la ópera eran en realidad modelos de virtud, pues el comité, que vigilaba de cerca la vida privada de sus integrantes, no hubiera permitido jamás extravagancias de ningún tipo. Maika, que cantó en lugares tales como Bath, Tunbridge Wells y otros sitios más apartados, estaba tan lejos de llevar lo que se consideraba entonces la vida disipada del teatro, como una adolescente escoltada por su dama de compañía. Cuando no estaba actuando, regresaba de inmediato al hogar, y fue en la casa paterna de Oxford, donde Ronald la conoció, y se enamoró perdidamente de ella. El hecho de que él aún no cumpliera 21 años fue la excusa que su padre adoptó para oponerse a un casamiento tan prematuro. Pero el duque, con su actitud hostil y su falta de tacto, solo consiguió acelerar lo que tanto temía, precipitando a Ronald al matrimonio. Ningún hombre de carácter a quien se lanzara el ultimátum de «no volverás a ver jamás a esa mujer» hubiera podido aceptarlo y conservar a la vez el respeto por sí mismo. El duque había vuelto de inmediato a Londres, y Ronald se casó con Maika al mes siguiente. En cuanto ella terminó su contrato con la compañía de ópera y él sus últimos exámenes, partieron juntos para buscar un lugar donde vivir. Al descubrir que ambos adoraban el mar, decidieron que su hogar debía estar en la costa, y alguien les había dicho que Cornwall era barato. Se dispusieron a encontrar su Edén, y ni Adán ni Eva pudieron haberse sentido más felices que ellos en el paraíso. Era un sitio muy atractivo, pensó Tamara al llegar a casa, y se entristeció al pensar que debía abandonarlo, junto con los recuerdos de todas las experiencias compartidas con su hermana y su cuñado. Al escuchar el ruido de los cascos de su caballo, los niños salieron corriendo a recibirla. Sándor fue el primero que se acercó al caballo para decirle: «Llevaré a Firefly al establo, tía Tamara». «Has llegado muy tarde, tía Tamara», dijo Cadine. Valide, de solo 5 años, y a quien todos llamaban Baba, se limitó a gritar desde la escalera de entrada: «Quiero mi té. Has llegado muy tarde». «Te lo daré en un momento, tesoro», respondió Tamara, tomándola en brazos. Después, seguida por Cadine, se dirigió a la cocina. Había en la casa una anciana que ayudaba con los niños y con todo lo que fuera necesario. «Al fin ha llegado, señorita Tamara», exclamó al verla con Baba en los brazos. «Sí, Lucy. ¿Podemos tomar el té? Pues, como ha dicho Baba, se me hizo muy tarde». «No querían comer sin usted, señorita, a pesar de que les dije que había panecillos calientes con crema para todos». «No hubiera estado bien que no te esperáramos, tía Tamara», explicó Cadine. A los 10 años, Cadine ya prometía llegar a ser una gran belleza, que sin duda haría suspirar a más de un hombre cuando creciera. Era extraño, pensó Tamara, que ninguno de los niños tuviera el pelo del color de su madre, cuyo cabello era una gloriosa cascada rojiza, heredada de la abuela húngara. Eran todos rubios como el padre, aunque Cadine y Baba tenían pestañas muy largas y oscuras, que llamaban la atención de la gente. El cabello de Sándor era un poco más oscuro, pero poseía los rasgos definidos y varoniles de su padre, y era un chico extremadamente apuesto. Al observarlo cuando entraba en la cocina, después de haber llevado el caballo al establo, Tamara se dio cuenta de cuánto se parecía a su padre, y se preguntó si acaso también a su tío. Si el duque de Granchester era tan atractivo como él, la descripción que hizo de su persona en la novela era totalmente incorrecta. Le resultaba imposible describir al villano como una persona muy bien parecida. Debía tener una expresión cínica, sardónica, que proclamara a las claras la maldad de su alma. De todos modos, pronto podré juzgar por mí misma, pensó, y al recordar la noticia que debía darles a los niños,
apenas terminaran de tomar el té, sintió que se le encogía el corazón. Tamara nunca imaginó que tuviera que despedirse de tanta gente. En cuanto se difundió la noticia de que ella y los niños abandonarían la casa solariega, todas las amistades que había hecho a través de los años aparecieron una a una a desearles buena suerte. Se contaban entre ellos algunos funcionarios del condado, pero la mayoría eran compañeros de pesca, granjeros y gente del pueblo. Y todos expresaron con profunda sinceridad cuánto les entristecía verlos partir. Cada vez que los visitantes mencionaban a su hermana y a Ronald, a Tamara se le hacía un nudo en la garganta, y cuando al fin partieron con el señor Lawson en la calesa tirada por el viejo caballo, apenas tuvo valor para echarle un último vistazo a la casa a través de sus lágrimas. El señor Lawson había decidido conducirlos hasta Truro en el vehículo que les pertenecía, desde donde tomarían una diligencia para hacer la primera etapa de su viaje hacia el castillo de Granchester, en Gloucester. Los niños estaban excitados ante la idea del viaje, y Baba no se percataba de que estuvieran abandonando el sitio que había sido su hogar. Llevaban muchísimo equipaje, no solo debido a que Tamara había agregado ropa de su hermana a la suya, sino porque no se había atrevido a deshacerse de una serie de pequeños objetos que había visto a su alrededor desde que comenzó a vivir en casa de su cuñado. Había cajas de rapé de poco valor, pero que ella adoraba. Un costurero que había pertenecido a su hermana y piezas de tela bordadas por ambas. También un caracol muy especial que los niños recogieron una vez en la playa, y una bandera que había ondeado en la popa del primer bote de Lord Ronald. Recuerdos todos de tiempos felices. Como comprendió que, en el futuro, ella sería muy pobre, y que todo el dinero de que dispusiera debía guardarse para los niños, en caso de que el duque no fuera tan generoso como esperaba el señor Lawson, decidió gastar lo menos posible en su persona. Fue por ello que no compró ropa de luto. Sándor llevaba un brazal negro, y ella y las niñas solo agregaron lazos a sus vestidos y cintas a sus sombreros del mismo color. Como ella era pelirroja y las niñas rubias, el negro le sentaba muy bien, haciendo resaltar la blancura de su piel. Pero en ese momento a Tamara no le preocupaba en lo más mínimo su aspecto, aunque comprendía que, al llegar al castillo, debía hacer un esfuerzo por mostrarse sumisa y discreta, como correspondía a una institutriz. Mientras avanzaban por el camino, el señor Lawson trataba de hacerles ameno el viaje, contándoles historias que ella ya había escuchado acerca de la magnificencia del castillo, así como de la mansión de los Granchester en Londres. El duque suele visitar con frecuencia al rey, les dijo, a pesar de que no creo que estuviera jamás de acuerdo con la vida disipada que llevaba su majestad cuando era príncipe de Gales. Tamara no respondió. Le preocupaba la perspectiva de conocer al duque. Siempre lo había odiado por la forma en que se comportó con su cuñado, pero ahora lo detestaba por razones personales, pues indirectamente era el responsable de que su novela no pudiera publicarse. Debo escribir otro libro, pensó, pero, por el momento, su mente estaba en blanco. Solo podía pensar en la tristeza que le causaba dejar atrás tantas cosas queridas y haber perdido la felicidad que compartió con su hermana. La víspera de su partida, a pesar de sus múltiples ocupaciones, Tamara había ido al cementerio de la parroquia para darle el último adiós a su cuñado y a Maika. Sus cuerpos no habían sido encontrados, pero ella había llegado a un acuerdo con el vicario para que colocara una placa en memoria de ambos en un lugar privilegiado, en la sacristía. Además, le había pedido a Lucy y a otras personas que los quisieron mucho que cuidaran de que siempre tuvieran flores, tanto en el invierno como en verano. Le habían prometido que lo harían, y Tamara se arrodilló en el reclinatorio junto al que oraba todos los domingos, pidiendo que se le concediera el valor necesario para cuidar de los hijos de su hermana, como ella misma lo hubiera hecho. «Debes ayudarme, Maika», había dicho Tamara en sus oraciones. «No será fácil que ellos recuerden todo lo que tú les enseñaste acerca de la bondad, el afecto y la comprensión». Mientras rezaba pensó que tal vez sería difícil hallar esas virtudes
en el castillo de Granchester. Al regresar a casa, había encontrado a Sandor al borde de las lágrimas, porque acababa de darse cuenta de que su pony no podría ir con ellos. Estará bien cuidado, le había dicho para confortarlo. Y habrá muchos caballos para montar en el castillo. Yo quiero a mi Rufus, respondió el niño. Sabes bien que lo he tenido desde que era un potrillo. Lo sé, queridito, pero te prometo que estará muy bien cuidado en el lugar que el señor Lawson ha encontrado para él. Observando que el niño se veía aún muy deprimido, había agregado: tal vez, más adelante, podamos pedirle a tu tío que lo vuelva a comprar para ti. ¿Y crees que él aceptaría?, había preguntado Sandor con una nueva luz en los ojos. Al menos podemos intentarlo. Sin embargo, recordando las historias que había escuchado acerca de los establos del duque, se dijo que era muy difícil que aceptara mezclar un animal tan corriente con sus caballos de pura sangre. Hubo también otras crisis, como cuando Baba apareció con una colección de piedras traídas de algún lugar secreto del jardín, pidiendo que fueran incluidas en el equipaje, y Cadine insistía en llevarse una camada de 6 gatitos, asegurando que no habría quien cuidara de ellos una vez que se hubieran marchado. Por fin habían partido, y ahora que se acercaba a Truro, Tamara sabía que deberían despedirse del señor Lawson, el último amigo. Al llegar, descendieron, y mientras esperaban que el señor Lawson hiciera los arreglos necesarios para que colocaran el equipaje en el techo de la diligencia, Tamara lanzó un grito. «¡Miren, niños! Allí está Herb Bergeon». Miraron en la dirección que ella señalaba, y de inmediato cruzaron juntos la calle para salir al encuentro de un hombre de cabello blanco que caminaba tomado de la mano de un jovencito de unos 16 años. Cuando estuvieron a su lado, Tamara dijo: «¡Qué alegría me da verlo, Herb! Ya no nos iremos de Cornwall sin despedirnos de usted». El hombre de unos 50 años de edad le tendió la mano, y Tamara la aceptó gustosa. Era ciego, pero su suave rostro sin arrugas demostraba gran riqueza espiritual. «¿Se va de Cornwall, señorita Tamara?», preguntó. «Ha reconocido mi voz. Jamás olvidó una voz». «¿Y recuerda la mía?», preguntó Cadine. «Usted es la señorita Cadine». «¿Y a mí también me recuerda?», interrogó Baba. «La pequeña señorita Baba». «Yo también estoy aquí», intervino Sandor. «¿Cómo está, Herb?» «Muy bien, gracias, señorita Sandor. Y le diré que si ustedes están de viaje, yo también estaba por emprender el mío». «¿A dónde va usted?», preguntó Tamara. «Iré hacia donde el señor me guíe». «Si lo dirige hacia Gloucester, por favor, venga a visitarnos», rogó Tamara. «Estaremos en el castillo de Granchester, y verlo a usted, Herb, sería como encontrarse con un pedazo de Cornwall en tierra extraña». Algo en la voz de Tamara hizo que el ciego la tomara de nuevo de la mano. La notó triste y preocupada. «Sí, debo llevar a los niños a vivir con su tío, el duque de Granchester, y, como podrá imaginar, preferiríamos quedarnos aquí. Supe de la muerte de Lord Ronald y la de su hermana. Seguramente ha sido terrible para usted, pero debe pensar que están junto a Dios». «Eso espero», afirmó Tamara, y la voz le temblaba. «Debe creerlo, porque es verdad», respondió Herb con su voz profunda. «Pero siento que no solo está afligida por ellos, hay algo más que la preocupa». A Tamara no le resultó extraño que fuera tan perceptivo. Lo conocía desde que llegó a Cornwall, y lo había visto curar el tobillo fracturado de su cuñado con tal pericia, que el propio doctor se quedó maravillado de que Lord Ronald se hubiera repuesto tan rápidamente. Había curado también a un niño del pueblo, quien se encontraba tan enfermo que todos estaban convencidos de que no se salvaría, y a una anciana cuyos parientes la daban por muerta. Con su mano en la de él, Tamara tuvo la sensación de que le estaba transmitiendo ciertas vibraciones, y después de un momento lo escuchó decir: «Hay odio en su corazón, y eso la envenena. Trate de reemplazarlo por amor, criatura. Solo a través del amor encontrará la felicidad». Tamara exhaló un profundo suspiro. Había sospechado que Herb adivinaría lo que le estaba sucediendo, pero él le pedía un imposible. «Debe hacer un esfuerzo»,
dijo el hombre como si ella le hubiera respondido en voz alta. Trate de dar amor, y entonces lo recibirá. Eso es lo que Dios nos ha prometido y debemos creer en él. Tamara iba a responder cuando escuchó que el señor Lawson los llamaba desde el otro extremo de la calle. Debo irme. Venga a vernos alguna vez si puede, Hurt. Retiró su mano de la de él y, hurgando en la bolsa, encontró media libra esterlina y se la dio al nieto de Hurt, quien siempre lo acompañaba. Al hacerlo, se llevó un dedo a los labios para que el jovencito no se lo agradeciera. Hurt jamás aceptaba dinero por sus servicios y con frecuencia pasaba hambre. El nieto le sonrió y el curandero no se dio cuenta de lo que sucedía, porque los niños jugaban y reían a su alrededor, llamando su atención. «Adiós, Hurt, adiós», exclamaron. «Confíen en Dios, y Él los llevará sanos y salvos a su destino». «Seguro que lo hará», afirmó Cadín. De inmediato, corrieron hacia el señor Lawson. Tamara se unió a ellos y el abogado los ayudó a subir a la diligencia. Había conseguido los mejores asientos para Tamara y las dos niñas y un lugar en el pescante junto a otros hombres para Sándor, quien, por supuesto, prefería viajar allí. «Escríbame, por favor, escríbame», rogó Tamara al señor Lawson, mientras lo saludaba con la mano. «Por supuesto que lo haré, y también estaré esperando noticias suyas. Si resulta demasiado duro», dijo Tamara con voz baja, «emprenderemos el regreso y acamparemos en su jardín, o buscaremos refugio en una cueva de la playa». El señor Lawson rió, pero era evidente que se sentía muy triste al verlos partir. Afortunadamente, había poco tiempo para despedidas. El guardián de la diligencia apresuraba a todos para que ocuparan sus lugares y, segundos después, antes que se cerraran las puertas, los caballos comenzaron a moverse. Las niñas se asomaron por la ventana, saludando con fuertes gritos, pero Tamara se echó hacia atrás, cerrando los ojos para evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas. «Esto es un verdadero adiós», pensó, «un adiós a la vida de antes, y Dios sabe qué nos deparará la que estamos por comenzar». El viaje hasta Gloucester era sumamente largo y agotador. Por las noches dormían en las posadas del camino, y con frecuencia tuvieron que cambiar de diligencia, con la preocupación, cada vez, de transportar el equipaje y de que no se perdiera nada. Tamara tuvo que acostumbrarse al mal genio de los mozos de servicio, que no gustaban de las diligencias, porque sus pasajeros solían dejar propinas muy pobres, y a la indiferencia de los dueños de las posadas, que reservaban los peores cuartos y la peor comida para aquellos que viajaban barato. Para los niños todo fue una aventura. Solo el último día, después de haberse demorado 3 horas en el camino debido a un accidente, Baba se puso un poco molesta, y Cadín tenía tanto sueño que no conseguía distraerse con nada. Con cierta aprensión, Tamara se dio cuenta de que no llegaría a la pequeña ciudad de Tetbury hasta cerca de las 6 de la tarde. Ello significaba que, cuando llegaran al castillo, el duque estaría cenando y si lo interrumpían, todo empezaría mal. Esperaba que en Tetbury hubiera algún carruaje del castillo esperándolos para trasladarlos los últimos 8 kilómetros. Según dijo el señor Lawson, él no había solicitado que los esperaran en ese pueblo, pero había informado que llegarían allí durante la tarde. Pero cuando estuvieron en la posada, no vieron ningún carruaje particular, y cuando Tamara hizo averiguaciones, le informaron que no habían visto a nadie del castillo. Tamara tuvo dificultad en alquilar una calesa, pero al invocar el nombre del duque, el posadero, impresionado, puso al fin a su disposición un viejo vehículo, tirado por un caballo más anciano aún. Una vez que colocaron el equipaje en el techo, Tamara y los niños se sentaron en su interior. Olía a heno, a cuero viejo y a sudor de animal y, cuando al fin se pusieron en movimiento, iban tan despacio que Tamara pensó que tanto el cochero como el caballo se encontraban medio dormidos. Por fin, después de rodar largo rato por el polvoriento camino, atravesaron unas enormes rejas de hierro forjado, con casetas de guardia de piedra en los extremos. La última parte del viaje se desarrolló a través de un impresionante sendero, flanqueado por enormes y antiguos robles. «Ahora veremos el castillo», exclamó Tamara, tratando de parecer alegre, aunque sentía un peso en el corazón.
Pero solo Sándor pareció interesado, pues las dos niñas estaban demasiado cansadas para fijarse en nada. Rápidamente, Tamara les arregló el cabello, les acomodó el sombrero y trató de alisar sus arrugados vestidos blancos. Ella misma había empleado bastante tiempo, al levantarse, en arreglarse el pelo en un estilo diferente al que acostumbraba. Se lo había echado hacia atrás, recogiéndoselo en la nuca en un rodete. Debo verme sencilla e insignificante, pensó. Sin embargo, al mirarse en el espejo, observó disgustada sus grandes ojos y las pronunciadas curvas de los labios, y se dijo que su aspecto no era el de una institutriz. Había elegido el más sencillo de sus vestidos. Era verde, pues como se suponía que no era parienta, no debía llevar luto. Tamara y Maika se habían hecho siempre su propia ropa, y eran muy habilidosas en esos menesteres. Pero Maika tenía además unos trajes muy lujosos que Lord Roland le había obsequiado, ya que a él le gustaba ver hermosa a su mujer, aunque casi no tuviera dónde lucirlos. Tamara pensó que probablemente nunca tendría oportunidad de usar los exquisitos trajes de noche que pertenecieron a su hermana, ni aquellos que solía usar los domingos para asistir a misa, o cuando recibían invitados. Al observar su vestuario, antes de hacer las maletas, se propuso confeccionarse, en cuanto tuviera tiempo, algunos vestidos muy sobrios que la hicieran pasar desapercibida. Era obvio que sus trajes de fina muselina, o aquellos que copió de The Ladies' Journal, llenos de bordados y vuelos de encaje, eran muy poco apropiados para su posición actual. No había habido tiempo, después que el señor Lawson le avisó que deberían abandonar la casa solariega, de arreglar ninguno de los que ya tenía. Pero el vestido verde destacaba maravillosamente la deslumbrante blancura de su piel, además de ser el más apropiado. Sin embargo, no lograba disimular la perfección de su figura, ni su esbelto talle, y tampoco ocultaba las suaves curvas de sus senos. Le quitó las cintas negras a su sombrero y les puso unas verdes, pero luego no se sintió muy satisfecha del resultado. Por otra parte, pensó que, en realidad, su aspecto carecía de importancia, pues era muy poco probable que el duque se fijara en alguien tan insignificante como una institutriz. Solo le restaba mantenerse en segundo plano, a fin de llamar lo menos posible la atención. Al acercarse al castillo, Tamara pudo observar lo enorme que era. Lord Ronald le había dicho que cuando fue construido era de estilo normando, pero al correr el tiempo había sufrido tantas alteraciones que ahora era una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos. Mi abuelo se gastó una fortuna en agregar magníficos salones de recepción, le había dicho su cuñado, pero también reconstruyó la torre normanda, reparó las salas isabelinas y embelleció la decoración interior, que data de la época de la reina Ana. Al escucharlo hablar, Tamara había comprendido que Lord Ronald amaba el castillo, aunque intuyó que su niñez allí no fue particularmente feliz. Jamás menospreció a sus padres, pero tanto Tamara como Maika se daban cuenta de que se trataba de una pareja muy severa, que había considerado a los niños como un estorbo, dejándolos casi siempre al cuidado de la servidumbre. Muchas veces pienso que Ronald le da a sus hijos todo el amor que no tuvo de niño, había comentado Maika una vez. Ello era evidente, pues desde que nació Sándor, Lord Ronald se sintió feliz solo con permanecer horas enteras junto a la cuna de aquel pequeño que se le parecía tanto. Pero más tarde mostró predilección por las niñas, y Maika, por su parte, se inclinaba más a su hijo. «Se parece tanto a ti, querido», le dijo un día a su marido, y Tamara la escuchó. «¿Cómo puedo entonces dejar de amar a tu hijo con locura sabiendo que es tuyo? Tengo que tratar de compensar a los niños por todo lo que han perdido», pensó Tamara, pero al mismo tiempo le pareció que aquel inmenso castillo sería capaz de interponerse entre ella y sus sobrinos. «Era muy grande y muy antiguo», comentó Sándor cuando se detuvieron frente a la puerta principal. «Debería estar lleno de caballeros listos para entrar en combate». Tamara se alegró de que excitara su imaginación, ya que a ella solo la deprimía, precisamente por su tamaño descomunal. Hubiera dado cualquier cosa por poder regresar de inmediato al calor de la casa de Cornwall.